Ok, este es el primer video de una serie de videos que pienso hacer acerca de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, en este video voy a exponer un poquito acerca de lo que es la ley de Faraday. Es una de las leyes como más famosas que existen. Bueno, diría que es la más famosa entre las cuatro de Maxwell, ¿no? Voy a intentar explicar estas leyes un poquito sencillas, ¿no? Voy a intentar explicarlas de la manera más sencilla porque el precedente matemático para entenderlas es un poquito, bueno, es relativamente amplio. Se requiere de cálculo vectorial para entenderlo. Entonces voy a intentar, digamos, no llenar tanta explicación rigurosa. Sin embargo, si ustedes quieren entender a profundidad estas ecuaciones de Maxwell, tienen que evidentemente estudiar matemáticas previas y estudiar también teoría previa. También, si ustedes quieren que les explique más a detalle todo esto de teoría electromagnética, me pueden decir en los comentarios para que yo pueda hacerles un pequeño curso, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Aquí en la imagen se puede, bueno, para entender la ley de Faraday se requieren de dos cosas. Se requieren de entender primero qué es el voltaje en función de su forma integral, y se requiere de entender el campo magnético, bueno, el flujo de campo magnético. ¿Okay? Son dos cosas esenciales para entender esta ley, incluso para entender las demás leyes que vienen. Primero vamos a empezar explicando qué es el flujo de campo magnético, ¿no? Tenemos evidentemente un campo magnético. Ustedes saben que los imanes por lo general emiten una fuerza, ¿no? Un imán, y este imán a su alrededor, si ustedes ponen un metro, como todos saben, se va a atraer evidentemente, o se va a repeler dependiendo de la polaridad, ¿no? Pero digamos, ¿cómo hacemos para medir realmente qué tan intenso es este imán, ¿no? Alguna forma de calcular con un número qué tan intenso es este imán. Pues esto se puede hacer con el flujo magnético. Se pueden calcular qué tan denso, qué tantas, digamos, líneas, vamos a ver más adelante, qué tantas líneas de fuerza o de flujo pasan por un área. Ok, aquí les dibujé en la imagen una pequeña área delimitada por un conductor, y si se fijan hay unas líneas, unas flechas que son vectores, son líneas de campo que atraviesan la superficie. A esto es a lo que me refiero, ¿no? Vamos a pintar este es el área, digamos, que delimitamos, que atraviesan todas las líneas, ¿no? Evidentemente aquí solo hay tres líneas, pero realmente son muchas líneas, son muchas más líneas porque recordemos que está en todo el espacio. Entonces, eh, ok, pero si son casi infinitas líneas de campo, bueno, si líneas de campo magnético que atraviesan la superficie, ¿cómo calculamos ese valor? ¿No? Ya vamos a verlo, pero primero imaginemos que hay muchas flechas atravesando, o sea, muchas líneas de campo, que, bueno, evidentemente aquí no se ve el, el imán, pero debe haber una fuente de campo magnético, por ejemplo, por aquí debe haber abajito un imán ahí. Ahí está la E, ahí está la S. Por ahí abajo debe haber un imán que esté generando ese campo magnético, ¿no? Ok, pero entonces, ¿cómo calculamos esa cantidad de intensidad, o esa especie de qué tan fuerte es el campo magnético a través de esa área? Vamos a ver entonces. Eh, Primero tenemos que sacar un pequeño trozo, digamos, para hacer ese análisis. Sacamos un pequeño trozo de esta área, ¿no? El área que pasa por una flecha. Sacamos un pequeño trocito. Ahí está muy grande, pero bueno. Vamos a ver. Sacamos un pequeño trozo del área, ¿no? Ese trozo de área se va a llamar, digamos, ds. Evidentemente esta área va a tener un vector perpendicular a su área, ¿no? En este caso va a ser el vector que existe en el plano XY. Vamos a ponerlo por acá. Digamos, este es el vector que existe en el X y Y, que existe en el plano X y Y, y evidentemente va a haber otro vector que va a atravesar la superficie, que es el B, que es la densidad de campo magnético.
que es lo que genera el imán. Ok, entonces para esto, si tenemos una pequeña parte, un trozo casi infinitesimal, tenemos nada más y nada menos que un diferencial de lo que vendría siendo el flujo magnético, ¿no? Sin embargo, requerimos de encontrar el total, por tanto debemos sumar todas esas contribuciones, o sea, todas las contribuciones de cada pedacito de área. De este, aquí digamos que hay otra flecha que no se ve, pero sí está. Aquí también hay otra flecha. Entonces tenemos que calcular, evidentemente, para todos esos pedacitos tenemos que sumarlo. Esto sería la suma de el total del flujo magnético sería la suma de la multiplicación del producto a punto entre el vector B, que es el vector que sale, y el vector perpendicular, perdón, normal, diría, normal, esto es perpendicular, pero es normal la superficie de, que está aquí, ¿no? Superficie del plano XY, en este caso. Entonces, al sumar esto, cada pedacito tendríamos el total. Sin embargo, como son infinitos, son casi infinitos, digamos, flechas, infinitos pedacitos de área, entonces tenemos que hacer evidentemente un integral. Hay que recordar que este integral que vamos a hacer, como estamos hablando de un plano, va a ser un integral que va a estar en 2 dimensiones. Por tanto, requerimos de un integral doble, o en este caso de superficie, porque trabajamos con 2 vectores. Entonces, hay que recordar que el diferencial de ese, o sea, el vector normal, la superficie, es un vector que está compuesto por sus componentes y j, que en cada componente tiene un diferencial de x y un diferencial de y. Entonces, si hacemos la integral, sería la integral de superficie de de la suma de todas las contribuciones de cada flecha de campo. Entonces, al hacer toda la integral, al tender infinito la suma, nos queda la integral evidentemente, que es un integral de superficie. Esta es una forma de escribirla, pero podemos escribirla por lo general para no confundirse con integral de línea, se escribe un integral doble, como está por acá. ¿Okay? Entonces, en resumen, el flujo magnético no es nada más que la integral de superficie o la suma de todas las contribuciones de cada flecha por cada, de cada vector, mejor dicho, de cada vector B, de cada vector de densidad de flujo por el vector normal a la superficie, es decir, el vector que apenas roza la superficie, que es tangente a ella, ¿ok? Ahora vamos a explicar qué es el voltaje. Bueno, al menos en la definición de voltaje físico. Hay que recordar que por lo general en la escuela nos dicen una definición de voltaje, pero no es una definición completa de forma física. Nunca terminamos de entender el voltaje porque nos explican qué es esto, qué es lo otro, qué es energía, pero vamos a explicarlo de una forma que se entienda, ¿no? En forma matemática también. Vamos a ver. Vamos a recordar primero qué es el trabajo. El trabajo, si ustedes se acuerdan, si ustedes quieren, por ejemplo, vamos a ver, mover una caja, por ejemplo, si ustedes quieren mover una caja, tienen que aplicar una fuerza, ¿no? Tienen que aplicar una fuerza. Esta fuerza puede ir recta, perpendicular, o puede ir horizontal, puede ir hacia allá, donde ustedes quieran, ¿no? Es un vector, tiene cualquier dirección. Entonces, sin embargo, al mover la caja, vamos a imprimirle a la caja una aceleración y esta va a marcar una trayectoria, ¿no? O sea, vamos a mover la caja de un punto A a un punto B. Y evidentemente esta caja va a tener algo, ¿no? Esta caja va a moverse, se va a desplazar. ¿Y cómo definimos qué tanto, qué tanta fuerza se imprimió, qué tanta energía se gastó al hacer este movimiento? Pues para eso es el trabajo. El trabajo mide qué tanta energía ocupamos para mover este objeto. Entonces, si ustedes recuerdan la definición de trabajo, si tenemos dos vectores, en este caso un vector f y un vector perpendicular a la trayectoria, perdón, normal o tangente, mejor dicho, a la trayectoria de la caja, que se mueve la caja, vamos a dibujar por acá.
digamos que este es el vector L, que es un vector perpendicular a la trayectoria que hacemos. Para obtener el trabajo tenemos que multiplicar o hacer su producto a punto del vector de la fuerza. En este caso la fuerza, digamos, está en este punto, va a estar por aquí la fuerza perpendicular. Para hacer el producto a punto vamos a tener el trabajo, ¿no? Que nos va a decir qué tanta energía gastamos al mover este objeto. Sin embargo, tenemos un problema, y que los campos eléctricos son campos en el espacio y tienen diferentes direcciones, es decir, tienen diferentes direcciones. Es decir, en cada punto del espacio hay un vector que se le asocia a una dirección y una magnitud. Es decir, es sumamente variable, es un campo, ¿no? Como campo gravitacional. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que agregarle otra definición al trabajo. Y es que si esto varía, si el vector varía de magnitud y de dirección en cada punto del espacio y de trayectoria también es variable, entonces lo que hacemos es igual que el caso anterior, partir la trayectoria en pedazos pequeñísimos, pequeños, casi infinitamente pequeños, y sumar cada contribución. Es decir, tomamos un diferencial de longitud, vamos a poner un diferencial de longitud, y le hacemos el producto a punto por el vector correspondiente a su posición. Como sabemos que es un campo, como el campo eléctrico, que varía en función de la dirección, entonces estos aportes en cada punto del espacio van a ser distintos, ¿no? Entonces tenemos que dividir el diferencial de longitud para obtener el producto a punto y sumar cada contribución, ¿no? Como hacemos en cada caso, sumar cada contribución. Esto evidentemente quiere decir que tenemos que sumar infinitas partes, y esto no es nada más que pues la integral de línea, porque es a través de una trayectoria, un test de trayectoria a través del campo eléctrico, o la integral de trayectoria de un campo, en este caso el campo jefe, producto punto por el diferencial de longitud. ¿Ok? Entonces con esto ya definimos qué es el trabajo, ¿no? Es, digamos, la medida en la que yo puedo calcular qué tanta energía o qué tanto esfuerzo hicimos al mover un objeto, por ejemplo. En este caso, en el caso del electromagnetismo, requerimos de las cargas, ¿no? Ya no son únicamente cajas, sino que son cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas se mueven a través de un campo eléctrico que lo origina. Como por ejemplo aquí tenemos por ejemplo, en la parte derecha tenemos una imagen donde hay una carga que es la carga fuente que origina el campo, que tiene líneas de campo vectorial que son líneas de fuerza, y aquí hay una carga que se desplaza a través del campo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos en un campo eléctrico esto? Pues vamos a recordar una definición, y es que la fuerza del campo eléctrico es igual a la carga que se mueve en el campo por la intensidad de corriente, ¿no? Por la intensidad de corriente, perdón, por la intensidad de campo eléctrico, me disculpan. Esto quiere decir que si nosotros introducimos, en este caso, como el objeto se va a mover en diferentes direcciones, es decir, se va a mover en una dirección opuesta, digamos, va a oponerse a la línea de campo, entonces le ponemos el negativo por acá, para hacer referencia a que su dirección es opuesta a la del campo. Entonces, para encontrar el trabajo de un campo que evidentemente es variable y que es un campo vectorial, requerimos hacer la integral del trabajo, ¿no? Para encontrar el trabajo del campo o el esfuerzo que hacemos al momento de mover la carga, requerimos el trabajo. Para eso metemos dentro de la integral la definición de fuerza de campo eléctrico y integramos, ¿no? Bueno, aquí sacamos fuera del integral esta constante, que como suponemos que la carga es constante, entonces vamos a sacarlo fuera del integral. Y ahora viene algo interesante, y es que si dividimos a ambos lados por la carga que se desplaza,
vamos a obtener la verdadera definición de voltaje. El voltaje va a ser nada más que el esfuerzo de mover una carga en el espacio, ¿no? O sea, dividimos el trabajo o la energía para que se requirió de mover, digamos, esta carga que está por acá a este punto B, y obtenemos la definición de voltaje. Entonces, ¿qué es el voltaje? No es nada más que desplazar una carga de un punto a otro y, bueno, el unitario de la carga, ¿no? Es como que dijéramos acá el esfuerzo de mover una carga a través de un campo eléctrico. Ese es el voltaje, ¿no? El negativo que está acá ya le expliqué que se debe a que se opone al campo, ¿no? La fuerza que se imprime a la carga es opuesta al campo eléctrico, o es externa, pues, por eso es el negativo. Bueno, aquí delimité la trayectoria con de A y B. Digamos que si queremos hacer algún trabajito, algún ejercicio con esta ecuación, pues solamente tenemos los valores de campo, bueno, los valores de inicio y de final, que en este caso es A y B. Si solo es una trayectoria no cerrada, ¿no? En este caso el voltaje se define como una trayectoria no cerrada. Si queremos ver de un punto A a un punto B, pues solo hacemos la integral y desarrollamos matemáticamente esta integral de línea. Ahora viene la integral que es para trayectoria cerrada. En este caso, si el campo, bueno, si nos vamos de un punto a otro y retornamos al punto inicial, vamos a obtener una trayectoria cerrada. Esto es lo que quiere decir esta ecuación que está acá, que el voltaje es la integral cerrada por el campo eléctrico producto a punto el diferencial de longitud, ¿no? Que en este caso la longitud va a ser esta. Esto aplica para trayectoria cerrada, y en este caso esta va a ser la función que vamos a ocupar para más adelante definir la ley de Faraday. Ok, ahora vamos a comenzar a armar todo lo que aprendimos con el flujo eléctrico y con la definición de voltaje, ¿no? Entonces vamos a ver, regresémonos de nuevo a la imagen que teníamos antes, ¿ok? Teníamos esta imagen que está por acá, teníamos un conductor. Ahora vamos a ver que Faraday nos dice que si nosotros acercamos un imán cerca de este conductor, ¿no? Que está acá, que está no cargado, no hay ninguna fuente de voltaje en este conductor, si acercamos un imán muy cerca de él, resulta que el voltímetro que está acá va a marcar un voltaje. Es decir, si acercamos y movemos un imán a través, lo desplazamos en el espacio un imán en esta, o sea, bueno, y hacemos que sus líneas de campo atraviesen la superficie de esta trayectoria de conductor, va a originar un voltaje, una diferencia de potencial. En forma matemática, esto quiere decir que la FEM, que es el voltaje inducido, fuerza electromotriz, va a ser igual a la derivada del tiempo, bueno, a la derivada del flujo eléctrico, del flujo magnético, perdón. Es decir, esta derivada que está acá no quiere decir nada más que si variamos, o sea, si desplazamos este objeto en el tiempo, si desplazamos este objeto, el flujo de campo también va a variar en el tiempo, ¿no? Esto quiere decir que si movemos este imán, vamos a generar cerca de este conductor vamos a generar un voltaje. Y el negativo se debe a la ley de Lenz, que explica que, como vamos a ver en otro video, al momento de yo pasar una corriente por este conductor, si hay voltaje y corriente, entonces al momento de pasar una corriente, esto va a originar un campo magnético a su vez. Este campo magnético va a ser opuesto al que tenemos acá. Eso vamos a verlo más adelante en otro video que voy a hacer, pero por el momento quedémonos con lo que si movemos el imán tenemos un voltaje en este multímetro, nos mide el campo. Eso es lo que se dio cuenta Faraday. Cuando Faraday vio que acercaba un imán y lo movía cerca un imán de un conductor enrollado,
él veía que este marcaba corriente y decía, ¿por qué es esto si no está conectado? Y es por esto, ¿no? Entonces, como recordamos, la definición que dimos de voltaje, el voltaje, bueno, en este caso como una trayectoria cerrada, el voltaje en este caso va a ser la integral de línea cerrada, producto a punto, por el diferencial de longitud, que este diferencial corresponde a una parte infinitesimal de este conductor que está por acá, una parte pequeña del conductor que está por acá. Ok, entonces ahora vamos a recordar también la definición que dimos acerca de densidad de flujo. La densidad de flujo es la integral de superficie de la densidad de flujo magnético por el diferencial de superficie. Ok, que como decía, tomamos una pequeña parte de la superficie, le hacemos producto a punto y sumamos todas las contribuciones. Igual con el voltaje no es nada más que agarrar una trayectoria, dividirla en partes infinitesimales y hacer el producto punto entre su vector de campo, de campo vectorial y el otro vector que es normal a la trayectoria. No es nada más que eso, ¿ok? Continuemos entonces. Ahora, si hacemos las operaciones y sustituimos en esta ecuación de arriba lo que acabamos de definir, sustituimos en estas dos ecuaciones, vamos a obtener la ley de Faraday en forma integral, que dice que el voltaje inducido en este multímetro va a ser igual a la variación del flujo magnético. Es decir, vamos a ver cómo es esto, vamos a explicarlo acá. Es decir, si como ya decía, agarramos un imán, este imán genera unas flechas aquí arriba que traspasan este objeto, esta superficie cerrada, que está delimitada por esta integral que está por acá, es decir, está esta trayectoria cerrada, y si variamos en el tiempo este campo, es decir, si movemos este objeto muchas veces, este imán, vamos a generar un voltaje. O sea, el voltímetro que está acá nos va a marcar un voltaje, que sea 5, 15 voltios o 2 voltios, dependiendo de qué punto lo movamos, ¿no? Eso es lo brillante o lo interesante o lo hermoso que encontró Faraday en el momento de descubrir que si acercaba un imán a un conductor, este daba energía. Y esto dio paso a millones de aplicaciones en todos los objetos que se mueven con electricidad usan esta ley, ya que para convertir de energía mecánica a eléctrica, para generar energía mecánica eléctrica se requiere de mover un imán únicamente, o de mover, como se dice acá, para generar una corriente eléctrica o para generar energía eléctrica se requiere de mover este campo que está por acá. Ahora vamos a pasar a explicar, ¿verdad?, cómo se representa de forma diferencial. Ustedes pueden entender esta ley de esta forma, pues, como se las puse acá en forma integral, que es de forma más sencilla. Y hay otra forma de expresarla que es aún más elegante, que es la forma diferencial. Esta forma diferencial requiere que sepamos de qué es una divergencia, bueno, qué es un rotacional, ¿no?, y el teorema de Stokes. Voy a omitir por el momento la definición de esto y la interpretación, pero en otro video voy a hacerles una interpretación física de lo que es, el rotacional y de lo que es el teorema de Stokes, ¿no? Por el momento solo voy a declararlo como algo matemático, ¿no? Vamos a tomar prestado de las matemáticas nuestro teorema. Y el teorema dice lo siguiente: si tenemos una integral de línea cerrada, como por ejemplo este conductor que está por acá, que es cerrado, por ejemplo este conductor que está acá, que es cerrado, entonces este integral o ese vector, en este caso, este voltaje va a ser igual al rotacional del campo eléctrico
bueno, al integral de superficie del rotacional del campo eléctrico a través de este. Es decir, lo que en un teorema es parecido a lo que hacíamos con esta integral que está por acá, con la densidad de flujo. Es una integral de superficie que nos dice que podemos calcular el voltaje, en este caso la integral de línea a través de esta trayectoria, lo podemos calcular haciendo el rotacional del campo eléctrico y luego haciendo la integral de superficie o integral doble, en este caso del integral doble del rotacional del campo eléctrico por el diferencial de área o de superficie, que en este caso es de esta. ¿Ok? Entonces, si combinamos este teorema y lo aplicamos a esta ley que acabamos de deducir, la ley de Faraday como integral, vamos a obtener algo interesante. Vamos a obtener que si combinamos esta ecuación, la reemplazamos, si esta parte de la ecuación, esta parte de la igualdad la reemplazamos con esta, vamos a obtener esto que está por acá, ¿no? Vamos a obtener en este lado, vamos a obtener que la integral de superficie del rotacional por el diferencial de superficie es igual a la derivada del flujo magnético. Ahora, si para que esto nos quede mejor, vamos a meter dentro de la integral esa derivada que está afuera. Esta derivada que está afuera yo la puedo meter dentro de la integral siempre y cuando recuerde que estamos derivando parcialmente. Es decir, como estamos derivando respecto al tiempo, y el tiempo es una variable independiente a la integral, bueno, a la superficie, entonces podemos meterla en la integral y, bueno, recordemos que como es multivariable, o ese campo vectorial es multivariable, tenemos que hacerla parcialmente, ¿no? Y bueno, también metemos el signo menos, que también es una constante. Por lo tanto, esto que está acá se nos va a cancelar y nos va a quedar únicamente esto. Nos va a quedar que el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada parcial del campo magnético, bueno, de la densidad del campo magnético a través del tiempo. Esta ecuación es más elegante, es más corta. Evidentemente no se entiende mucho porque ese operador Nabla, o sea, el triángulo invertido, es un poco raro, pero realmente quiere decir lo mismo. Vamos a ver en otro video que el operador Nabla, el rotacional, pues, se puede escribir de diversas formas y realmente es una forma también sencilla de entenderlo. Es un poquito compleja porque requiere que, como ya les dije, de análisis vectorial, pero se puede entender. Entonces, como conclusión, tenemos que hay dos formas de escribir la ley de Faraday. De esta forma, que digamos es la más sencilla de explicar, y esta forma que es un poquito más abstracta, que no es tan sencilla de explicar. Y que las dos dicen lo mismo, que si ponemos un imán, como ya les digo, y lo movemos el imán y lo pasamos a través de una superficie, este va a generar un voltaje. Lo pasamos cerca de un conductor cerrado, este va a marcar un voltaje.